Bienvenidos a Conciencia Vial. Estamos en un programa que tiene dos temas bien distintos hoy, porque por un lado nos fuimos a la casa de la comunicadora Andy Vila para hablar de seguridad vial, no, para hablar de cómo ella vive la seguridad, porque fue hace muy poquito mamá. Pero sí hablamos de seguridad vial con la gente del Automóvil Club del Uruguay, porque vamos a estar hablando de las rotondas, tanto de las de carretera como de las de ciudad. Así que dos temas distintos y bien interesantes. Momento de empezar el programa de hoy. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay, Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. IUTE, la energía que nos une. Comenzamos a recorrer el programa de hoy. Hoy esperemos poder salir de la rotonda, porque con Marcelo Noguera vamos a estar hablando de rotondas. Le doy la bienvenida a la gente de ACU, está nuevamente con nosotros. Gracias por estar acá. Por favor, un placer. Bueno, coordinador del área de seguridad vial del ACU, así que un gustazo. Estuvimos hace poco con él hablando de otro tema que eran las luces. Hoy vamos a hablar de rotondas, por eso decía que ojalá podamos salir de la rotonda. Esperemos. Ha sido una solución. Digamos, la rotonda en definitiva es una solución más barata que lo que se ha hecho, por ejemplo, en la ruta rumbo a Punta del Este, que son los intercambiadores o pasos elevados. La rotonda se ha vuelto una solución desde siempre, tuvo su etapa de rotonda partida, pasaron de moda las rotondas partidas, se dieron cuenta que había más cruces, más posibilidad de choques, y ahora estamos yendo a la rotonda circular ampliada, que obliga a que cada uno que va entrando a la rotonda, por lo menos en ruta, tenga que bajar de velocidad. Ese es un poco el concepto. Sí, bueno, primero como decís tú, Jorge, el tema de la rotonda. ¿Qué es una rotonda? Hay muchas personas que interpretan mal el tema de rotonda. Tú decías lo que es la rotonda partida y justamente por eso se han modificado un montón de cruces, porque las rotondas no son más que reductores de velocidad. Son reductores de velocidad para canalizar el tránsito de una manera más segura. Entonces, nosotros teníamos lo que son las rotondas partidas en ruta y generaba que el vehículo que circula por la ruta, si bien mantenía esa preferencia, no adecuaba la velocidad o no bajaba la velocidad como tal. Claro. Entonces, las rotondas generan un poquito de problema. En el tema de la rotonda en sí, nosotros lo que es la reglamentación habla de rotonda o glorieta. Son similarmente lo mismo. La glorieta lo que es más que nada la intersección en sí. La rotonda son esos anillos que pueden estar compuestos por uno o más carriles y que dentro tienen lo que es una isla central que va canalizando el tránsito. El problema mayor que se genera en el tema de la rotonda es saber las preferencias. Hay muchos problemas con el tema de las preferencias porque la preferencia de la rotonda no se rige por un tema de derecha. La preferencia en la rotonda la tiene el vehículo que va circulando dentro de la rotonda. Claro. Si yo voy a ingresar a una rotonda, debo ceder la preferencia al vehículo que va circulando. Pero hay que entender que una vez que yo ingresé adentro de la rotonda, yo voy a tener preferencia con los vehículos que van a ingresar, pero no con los que están dentro, en un carril u otro. Eso tengo que interpretarlo de la misma manera que me cambio de carril en la calle normal. Después, ¿qué pasa con el tema del ingreso a la rotonda, Jorge? Es muy importante para ingresar a la rotonda y para hacerlo de manera segura, ya tener bien claro hacia dónde voy a ir de la rotonda. Si yo voy llegando a una rotonda y no tengo en claro, o no la conozco, no tengo en claro hacia dónde yo voy a ir, se me va a complicar después el salir. ¿Se señaliza la salida de la rotonda? Porque en Uruguay nadie pone señalero. Bueno, el tema es un tema que nosotros vamos mecanizando o automatizando conductas que no son las correctas, claro, o las mejores en seguridad vial. La señalización para hacer cualquier tipo de movimiento la tengo que utilizar. Yo si voy circulando dentro de la rotonda y como te decía recién, yo adentro de la rotonda no voy a tener preferencia con los vehículos que van dentro de la rotonda conmigo. Si yo de repente ingreso a la rotonda, voy circulando y la quiero circunvalar toda y yo ingresé y ya me cambié de carril, cuando yo quiera salir de la rotonda no voy a tener más remedio que volver a pasarme a un carril exterior o el carril derecho. Obvio. Si yo no indico el vehículo que viene de atrás, me le voy a colocar en su trayectoria. Y ese vehículo va a tener preferencia conmigo. Entonces, si yo no indico, es un peligro y un riesgo. Lo que pasa en ese caso, que yo cuando me doy cuenta que quiero salir, quiero hacer un movimiento brusco o súbito y ahí es un problema. Lo que se sugiere en ese caso, si yo ya perdí esa salida de la ronda, la tengo que seguir circunvalando y con tiempo poder pasarme, porque si no es un riesgo. No, pero yo te preguntaba esto, por ejemplo, yo voy por una ruta, obviamente una ruta, el cruce más fácil es que hay dos rutas que se cruzan y esa es una rotonda que tiene 4 salidas. La que yo estoy entrando es una entrada-salida, para mí es entrada y después tengo la primera salida, la segunda salida que sería continuar por la ruta y la tercera salida que sería tomar la ruta en sentido... Un giro nu, como si hicieras un giro nu. Para allá o para allá. Ahí va. Imagínate que yo vengo por la ruta y quiero seguir por la ruta. Yo entiendo que en realidad, si no estuviera la rotonda, no pongo señalero. Por eso te digo, cuando yo entro en esa rotonda,
primera salida no la tomo, segunda pongo señalero. Sí, lo que se sugiere es, cuando tú ingresás a la rotonda, ya no tenés más remedio que hacer un movimiento. Claro, sí. El movimiento lateral lo vas a hacer. Si tú vas a salir en la primera salida de la rotonda, Ya pongo es. señalero, ingreso y ni circunvalo, o sea, Salgo. es un pedacito. Ahora, si yo voy a ingresar a esa rotonda y voy a salir como si estuviera en la segunda salida, ingreso por el carril derecho, Ya el de afuera. y ya cuando ingreso y comienzo a tomar la rotonda, ya coloco el señalero a la derecha para avisar que voy a salir en el segundo carril. Si no, lo que tengo que hacer es poner el señalero a la izquierda, cambiarme al carril, dejar el derecho por si alguno quiere salir por esa segunda vía de la salida y después volver a poner señalero para salir en el tercero o en el cuarto. Sí, el cuarto sería por donde vine. Pero siempre se sugiere, no cuando ingreso inmediatamente a la rotonda, si yo voy a utilizar otra salida. Si yo voy a utilizar la primera, sí, continúo. Si no, voy indicando. Tenemos en Uruguay un problema que venimos con herencia de rotondas partidas que se han ido eliminando, se hicieron rotondas nuevas y una de las quejas que recibimos es que la rotonda está como afinando, es decir, yo vengo por una ruta de 2 vías y la rotonda me obliga a entrar en una sola vía de circulación. Eso en realidad no sería lo ideal, ¿no? ¿Cómo? Hay rotondas, viste, que las afinaron, como que venís con la ruta en 2 carriles Sí. y la rotonda tiene un solo carril. Que canaliza uno solo. Canaliza un solo carril. Es que lo que pasa es que justamente las rotondas son reductores de velocidad. Lo que van haciendo, primero que nada, lo que la rotonda es la rotonda en sí. Lo que pasa en ese caso es que hay un canalizador, un carril canalizador, que lo que te va haciendo es que el tránsito se vaya canalizando de tal manera que cuando llega a la rotonda llega a una velocidad adecuada, llegue en una reducción correcta y no tenga necesidad de la típica viveza que yo veo que viene un vehículo, porque pasa muchas veces que, como decís tú, hay diferentes entradas a la rotonda y yo tengo un ceda al paso y de repente el otro tiene un ceda al paso. Entonces, el que viene de acá, ¿cuál de los dos tiene que ceder el paso? Si ese vehículo ya ingresó a la rotonda, tiene la preferencia a él. Claro. Entonces yo tengo que entender que muchas veces canalizan el tránsito de una manera, puede ser tediosa, pero sí ganan en seguridad. Las rotondas partidas, Jorge, lo que pasaba en ese caso, tienen que estar señalizadas. Son reductores de velocidad de la misma manera y le daba un poco más de fluidez a la ruta en sí. Entonces, los vehículos que venían por la ruta, por lo general no reducían la velocidad, porque creían que seguían teniendo la preferencia. Sí, seguías expreso. Y era un problema, entonces, tuvieron que utilizar el tipo de las rotondas enteras para poder canalizar la velocidad del vehículo, reducir la velocidad, utilizar lo que son de repente pasos elevados, como decías tú, o la parte de túnel. Ideal. Tonkinson y Civil, lo que se armó ahora. Sí, tal cual. Pero sí, es tedioso muchas veces, pero hay que saber interpretar y cómo debo llevar. Si no, por otro lado, han quedado en las rutas unas rotondas que no son rotondas, porque la ruta continúa de largo, que tampoco son rotondas partidas, o sea que son como pequeñas rotondas más chiquitas, en donde los que vienen por la ruta no reducen la velocidad. Bueno, ahí pasa muchas veces, más allá de la ruta, un ejemplo de lo que tenemos acá en el estadio. No sé si te das cuenta, ahí en Ricaldoni, donde se une la after. Bueno, tengo una cebra. Ahí tengo una pequeña rotonda. ¿Qué pasa? Yo cuando ingreso desde Ricaldoni, que vengo y tengo la cebra, tengo la preferencia. Pero una vez que voy circunvalando, a diferencia de lo que se dice que el que va por la rotonda tiene la preferencia, tengo ceda del paso, dentro. ¿Por qué? Porque no es una rotonda en sí, puede ser o un óvalo o puede ser una rotonda más pequeña como decís tú, entonces ahí cambia. Por eso es importante interpretar qué es una rotonda, qué es un óvalo, qué es una pequeña... Bueno, en Arocena, cerca del Hotel Sofitel, el Hotel Carrasco, ahí tenés... en lo que es la primera esquina, cuando agarras por la Rambla, hay una rotondita que en realidad no tiene preferencia. Porque en realidad es un canalizador en ese caso. Porque en realidad no tiene recorrido para hacer. Como la rotonda que está en General Flor y se junta General Flor y Valle Ordóñez, es una rotonda grande donde está la Plaza del Ejército. Entonces, esos sí son rotondas porque tienen diferentes carriles y aparte tiene tramo para recorrido. En el caso que tú entres a esa pequeña rotonda como si tú estás muy poco y no tenés, dice, tiene la preferencia quien va a la rotonda, pero eso no es una rotonda, es simplemente un canalizador con esa forma, pero no es una rotonda. Ese es el problema que a veces genera confusión con los conductores. Claro. Como solución en las rutas, por ejemplo, uno debería bajar la velocidad. Perfecto, la velocidad de la rotonda. ¿Qué es bajar la velocidad? ¿Qué es una velocidad rotonda? ¿30 km por hora, 40 km por hora? ¿Qué es lo que...? Bueno, la velocidad va a depender dependiendo de cada situación. La velocidad cuando yo ingreso a una rotonda, estamos de acuerdo que por lo general no va a haber una señalización de pare, que tengo que detener totalmente la marcha. Es un ceda al paso, por lo general es un ceda al paso o a veces ni siquiera lo hay, pero al saber que yo pierdo la preferencia tengo que reducir la velocidad. Es como cuando yo llego a un ceda al paso. Cuando yo llego a un ceda al paso yo tengo que reducir la velocidad a una velocidad que yo considere segura de maniobrar. La maniobra de giro es una maniobra que tiene que ser controlada y es de riesgo. Entonces yo si llego a una rotonda en la cual voy a ingresar, circunvalar o simplemente salir en la primera salida, voy a hacer un movimiento de giro. Entonces al hacer un movimiento de giro tengo que reducir la velocidad. Por lo general puede ser a paso peatón,
cuando viene vehículos me voy aproximando, o mínimo 10, 15 kilómetros, mucho más de eso yo no puedo ingresar a una rotonda. Es más o menos el mismo concepto de las esquinas. En realidad en la esquina uno tiene que llegar con el auto controlado. Por supuesto. Que pueda frenar, aunque tenga preferencia. Yo tengo que llegar a una velocidad a la cual pueda controlar el vehículo, que ante cualquier imprevisto yo pueda controlar el vehículo. No solamente en la rotonda confiarme con lo que es el tema de la circulación vehicular, sino cualquier peatón, un animal que se me pueda arrimar. Entonces yo tengo que llegar con el vehículo controlado. Si no, pierdo el dominio del vehículo y es un riesgo para la circulación. Bien. Bueno, muchísimas gracias por hoy. Queríamos hablar de este tema que realmente son puntos de menor conflicto en cuanto a siniestralidad, pero siguen siendo puntos de conflicto las rotondas, ¿no? Y sí, porque hay mala interpretación muchas veces. No es que sean mal señalizadas, sino que a veces los conductores interpretamos de una manera que creemos que es lo que estamos haciendo bien y muchas veces cuando... Los argentinos además creo que tienen al revés las preferencias en las rotondas. Alguna vez me ha pasado en Punta del Este que alguno me ha dicho... Pasa con el tema de la cebra con los argentinos también. Ellos tienen autopista también, tienen diferentes velocidades que nosotros no. Entonces están acostumbrados a otro tipo de velocidad. Claro. Y otro tipo de vía, ¿verdad? Bueno, a veces cuando uno actúa o interactúa deberíamos tener una norma genérica Mercosur, pero a veces cuesta adaptar internamente, imagínate entre todos. Bueno, peso argentino mejor no tener. Mejor no uniformizar monedas, mejor no. Gracias por hoy, Marcelo, un gustazo como siempre. Por favor, y nos vamos a volver a encontrar con la gente de ACU porque nos quedan temas para tratar con ellos. Así que hacemos nosotros una brevísima pausa y ya venimos con el segundo tramo de Conciencia Vial. Agradecemos a Demarco Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa BV Cantoni y American Crew. Y hoy salimos de estudio, como les decía recién, y nos vinimos a la casa de Andy Vila, o ya debe ser la casa de Emma en realidad. Así que les doy la bienvenida rápidamente. ¿Cómo andas, Andy? Muchas gracias. De Emma y de Yenga, estamos todos Yenga acá. También está por allí, Está por ahí. Bueno, ¿cómo te lleva la maternidad? No vamos a hablar de maternidad, pero ¿cómo te lleva la maternidad? Porque ya vamos a hablar de seguridad vial también. Muy bien, vinculado a Emma. muy feliz, la verdad que otra etapa de la vida, sin duda. Es como muy trillado decir te cambia la vida, pero te cambia la vida todo, la seguridad vial también, ¿no? Tenés que como informarte de muchísimas cosas que en el camino te vas enterando justamente por la necesidad, ¿no? que tenés. Yo soy de otra generación que vos, pero tu generación calculo que tampoco fue la de niños con sistemas de retención infantil, seguro que no, y capaz que ni siquiera cinturón de seguridad, que a veces los padres, por aquellos que tenían una conciencia de seguridad vial, le ponían el cinturón, aunque es incorrecto igual, no nos protegía. ¿Cómo fue tu infancia en cuanto a seguridad vial? ¿Qué te acordás? ¿De ir suelta en el auto? Sí, yo me acuerdo de ir suelta. Sí, capaz que a veces me decían ponete el cinto atrás o algo así, me acuerdo de más grande, no me acuerdo de muy chiquita, pero sí, seguro que cambió muchísimo y no hace tanto que cambió, o sea, cuando yo era chica, capaz que hace mucho más, pero en realidad ya, quizás si nos ponemos a ver 10 años para atrás, ya era muy distinto. Me parece que por suerte hay muchísima conciencia hoy en día. De hecho, cuando quedé embarazada, me pasaba en vivo en el programa cuando venían a hablar de seguridad viales, por favor, el asiento del bebé que esté colocado así, y yo no tenía mucha idea. Y hay como una movida muy fuerte o sea, lo tenés que hacer, como una presión incluso, que está buenísima, porque así se generan los cambios, ¿no? Y más está en la etapa todavía de viajar invertida. Sí. Me imagino que, porque ya sabemos que fuiste a la Fundación Conchi Rodríguez a que te ayudaran en la instalación, así que me imagino que ya te explicaron todo. ¿Qué te dijeron? No, la verdad que fue espectacular. Le quiero mandar un beso grande a Matías, un genio, como te explica todo, tiene mucha paciencia, incluso hasta me pasó que algo que está bueno advertir, uno coloca exactamente cómo aprende cómo hacerlo, pero un día mandé a lavar el auto y me lo sacaron. Ay, me quería oh, morir. Dios mío. Porque claro, uno es como que se siente inseguro, porque uno va a la fundación, hace todo, queda todo bien colocado. Pero no, está bueno porque te enseñan además, ¿no? ¿no? Vos tenés el sistema Sisofix de encastre, sí. O sea que es bastante más fácil. Es, no lo tenés mucho más puesto fácil con el cinturón de seguridad trasero. No lo tengo. Eso facilita pero bastante. está bueno también saber lo otro por si en algún momento voy en otro auto y está bueno tener toda la información. ¿Y qué hace Emma cuando la pone? ¿Ya está acostumbrada? Porque viste que a veces los papás tienen esa sensación de que no lo veo, de que cómo se porta. No, por suerte sí, se porta bien.
a veces es un poco estresante porque empieza a llorar y está mirando para el otro lado, entonces es uno que va ahí, que quiere controlar toda la situación, es la verdad, no es fácil como madre primeriza, capaz que después en un tiempito estoy recanchera, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esté segura con todas las normas de seguridad y es muy importante que se hable de este tema y que todos sepamos, primero la existencia de la fundación, que mucha gente no sabía, yo lo dije incluso en las redes sociales, y muchas madres y padres no estaban enterados de que de esa forma podían, ¿no? ¿Y cómo te definías vos como conductora? ¿Cómo eras antes de ser mamá? ¿Qué hacías? ¿Tenías rutina de mucho manejo diario? ¿Hacías ruta? Sí, yo manejo desde muy joven, que a los 18 años saqué la libreta de conducir, y creo que soy como de decisiones rápidas en el manejo. Soy muy atenta. Y yo... ¿Te estresa el tránsito? ¿Sentís que somos generosos los uruguayos con nosotros o que se tira el que pasa primero? ¿Qué te ha pasado eso? Sí, tenés... lo que yo pienso es que tenés que cuidarte más de los demás que de uno mismo, más allá de que uno intenta ser responsable en el manejo. Muchas veces me asusta el no ver una moto o una bicicleta. Eso es algo a corregir también, me parece, en el tránsito, ¿no? Como que de repente se te aparecen en lugares que no los estabas viendo y eso me estresa. Creo que es lo que más me estresa del tránsito, eso. No tanto si alguien va más lento, más rápido, es como que en ese sentido no soy de enojarme en el tránsito ni bajar la ventana, no, como que voy muy relajada, pero me da pánico las motos y las bicicletas, el no ver, porque hay un lugar que es ciego. Sí. Y además hay una lógica que si la respetaran, que es ocupar un espacio como si fueran un vehículo y viajaran atrás tuyo. Claro. No hay problema, el problema es que van por entre carriles o pasan por la derecha, muchas veces no respetan los semáforos. Sí, incluso los delivery que están trabajando y que muchas veces hay un tema de que cuantos más viajes hacen, más dinero ganan y la verdad es que es muy sacrificado para el delivery eso. Y uno lo puede llegar a entender, pero también del otro lado, claro, la rapidez que manejan es como muy peligrosa, ¿no? Para uno y para ellos, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa. Vos por tus horarios de trabajo, en realidad, ¿cómo venís? ¿Tenés Yo horarios en los que está muy lleno o alguno agarrás vacío? Sí, voy en horario pico, que sí, es como, o sea, inesperado. Un día puedo demorar el doble de tiempo que otro día. Es como, no depende si es un viernes, un lunes, no sé de qué depende. Claro. Si se tranca algo, si hay un accidente, si hay un arreglo en una calle. Depende de eso, en realidad. Y uno no sabe a qué hora salir, porque no sabes a qué hora vas a llegar. ¿Qué tiempo calcular? Claro, ni qué tiempo calcular. Eso me pasa muchísimo a la ida, ni más ni menos. Me gustaría que me pase la vuelta. ¿Sos de hacer ruta? ¿Manejás vos en ruta o no? Sí, bueno, no, cuando vamos en pareja, maneja Emi, mi pareja, pero prefiero, ¿no? Prefiero ser copiloto. Claro. Sí, ir relajada mirando por la ventana. Pero no tengo ningún problema si tengo que manejar tampoco. Es como que... ¿Respetan lo de cinturón, revisar el auto, todas esas cosas? ¿Esas rutinas también las adquirieron? Sobre todo desde que está Emma en nuestra vida, ¿no? Ahí ya es como la responsabilidad es mucho más grande. Sí, a partir de ahí es como, incluso yo manejando, soy mucho más lenta cuando voy con Emma que cuando voy sola, sin dudas. Bien. Bueno, muchísimas gracias por hoy, gracias por habernos recibido en tu casa. Emma se nos fue con la abuela. Sí, dijo, sí, mi abuela es más cómoda que la nota. Claro, pero estuvo un rato, dijo, no, esto no es lo mío. Pero está bien, Bueno, lo que nos quedó fue la fiel. Sí, acá Yenga se durmió una siesta. Que también viaja y es un tema, ¿no? El tema de los animales para otro capítulo. Claro, sí, porque bueno, ya con arnés hay que llevarlos, hay que andar con cuidado, porque en caso de un impacto son un objeto moviéndose por dentro del auto. Más allá de que es un ser vivo, se transforma en algo peligroso. Eso sí. No, te decía, muchísimas gracias por habernos recibido, gracias. Un gustazo por la entrevista. Igualmente. Y gracias por haber estado en Conciencia Vial. No, gracias, un beso grande para todos. Hola, bienvenidos a la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguro del Estado. Seguimos repasando algunas reglas y normas para manejar de forma responsable.
Clase 2, adelantamientos. Si tenés que adelantar a otro vehículo, asegúrate de tomar todas las precauciones. Encendé las luces de giro, así los demás conductores pueden darse cuenta de lo que pensás hacer. Y adelantá siempre que esté despejado. La próxima clase vamos a hablar de preferencias. Y recordá, manejar bien es el mejor camino para prevenir siniestros. Nos vemos. Presentaron este programa Empresas con Responsabilidad Vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. IUTE, la energía que nos une.